Hay un botón que me dijeron que no apretara aquí. Espero no apretarlo en ningún momento. Porque siempre que a uno le dicen, mira, por favor, no apretes ese botón, se han fijado que lo único que dan ganas de hacer es, ¿qué pasa si aprieto? No, no lo voy a hacer, no se preocupe. Bueno, primero quiero agradecer la invitación que nos hizo el programa Araucanía Asociativa para conversar un rato con ustedes sobre cómo se ven los mercados, pensando en que este es un programa que busca impulsar la integración de los pequeños y medianos productores en las cadenas globales de valor. Y principalmente en cadenas de valor de alto valor, ¿verdad? Donde la fruta forma parte, o la fruta es una cadena global de alto valor. En segundo lugar, quiero contarles que nuestra asociación es una asociación que cuenta con alrededor de 300 empresas participantes. En su mayoría son empresas exportadoras, pero también hay productores que exportan, también hay prestadores de servicio del circuito exportador y mayoritariamente son empresas pequeñas y medianas. Como la fruticultura, en Chile es una actividad de pequeños y medianos productores. Lo que voy a contarles esta mañana, primero vamos a revisar muy rápidamente cómo estuvo la temporada, o cómo está la temporada, que no ha terminado aún, pero prácticamente está ya en sus últimas semanas. Luego vamos a revisar brevemente también un estudio que se hizo hace un par de años atrás y que evaluó la aptitud climática para la fruticultura en el sur de Chile, principalmente en esta región. Probablemente ustedes ya escucharon hablar de este estudio en algún momento, simplemente lo traigo como un recordatorio de que hay un elemento que es necesario mirar para poder decidir sobre qué poner, qué cultivar, dónde hacerlo, cuáles son las mejores condiciones para eso. Y hago el paréntesis de que el clima es uno de los elementos, el suelo es el otro, digamos, y en fin, la multiplicidad de factores que ustedes conocen influyen en la producción agrícola en general. Pero este estudio nos da una idea base. Aquí puedo, aquí no puedo, y aquí podría si le pongo manejo agronómico intensivo. En fin, es solamente un recordatorio. Luego quiero pasar a las tendencias del mercado, es decir, qué está mirando aquella persona que compra los productos que producimos en este territorio en los distintos mercados del mundo. ¿Y por qué eso es importante? Porque es necesario tener siempre al consumidor, ni siquiera al cliente. El cliente es el importador, el distribuidor, el supermercado. Hay que tener al consumidor en la mente al momento de producir. ¿Qué estoy produciendo para quién? ¿Qué cosa quiere o qué cosa está queriendo ver en mi producto aquella persona que está pagando en un mercado internacional? Y finalmente contarles el plan de nuestra asociación para avanzar en el camino de la sustentabilidad. Dicho eso, miremos rápidamente cómo ha estado y cómo estuvo la temporada frutícola este año. Ustedes pueden ver ahí, bueno, yo que estoy al lado no veo muy bien, pero esta presentación va a quedar disponible para ustedes, por lo tanto pueden verla con todo el detalle que quieran. Quédense con la idea de que la línea azul es la línea de la temporada actual, la temporada que partió en septiembre del 2022 y va a terminar a finales de agosto del 2023. Y fíjense cómo tuvimos un pic anticipado ahí, hacia el final del año 2022. Ese pic de la línea azul son las cerezas. Las cerezas son las que van marcando ese pic y esta temporada estuvo anticipado producto de que el año nuevo chino venía antes. Y aquí conecto un poco con esta idea de mirar al consumidor. Para aquellos que están en el sector cerecero, sabrán que vender una cereza en China antes del año nuevo chino es enfrentarse a un mercado completamente distinto que venderla después del año nuevo chino. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que el año nuevo chino no corre junto con el calendario convencional que usamos nosotros, que siempre el 31 de diciembre termina qué sé yo, el año y el 1 de enero parte el otro. O sea, y tenemos más o menos claridad. Aquí es un calendario que funciona respecto de los ciclos lunares. Por lo tanto, unos años ocurren ciertas fechas y otros años ocurren otras fechas. Y eso significa que tenemos que ajustar toda la cadena agrícola para atrás
y luego la cadena logística para adelante para poder llegar al mercado en el momento en el que queremos llegar. Y algunos números importantes. Yo me voy a pasear por aquí y me van a disculpar, pero veo mejor cuando me paseo. Esta temporada tenemos alrededor de 13% menos de exportación de fruta. Y ese 13% está concentrado en las principales especies que Chile exportaba o que Chile ha exportado en los últimos 10 años. Entre ellas, la uva de mesa, la manzana. La cereza es la que sigue creciendo en volumen. Pero la manzana, que es una fruta de esta zona, los arándanos, que también son fruta de esta zona, vienen hacia abajo. Hay una pérdida de competitividad respecto de estas especies. Algo similar a lo que nos contaba la profesora Gambardella hace un minuto atrás respecto de la frambuesa. Los kiwis están mostrando que algo viene. Está empezando a ser un sector que repunta. Aquí tenemos en la misma foto, pero vista solamente para esta temporada, no con las temporadas anteriores. Y ustedes pueden ver aquí, las columnas azules representan los volúmenes de fruta exportados en las distintas semanas del año. Y en este sector, que es el final del año 2022, está por supuesto el pic de la cereza previa al Año Nuevo Chino. Y el segundo pic que ustedes ven en la temporada, que es aquí la semana 7, 8 o 9, es el de la uva de mesa, de la zona principalmente norte y centro-norte del país. Y lo que estamos viendo hacia acá, hacia el final de la temporada, son prácticamente los cítricos que están saliendo, aún están saliendo por los puertos de nuestro país. Y exportamos este año alrededor de 2.2, 2.3 millones de toneladas. El año pasado fueron alrededor de 2.5 millones de toneladas de fruta fresca. En la macrozona sur tenemos un perfil productivo que está en la región de la Araucanía fuertemente concentrado en manzana. Hay algo de cereza. Y en la región del Biobío vemos que la principal especie exportada, la principal especie exportada son alcanzo a leer aquí, perdona. Sí, manzana, es que se me cambiaron los colores. Aparte tengo un poquito de daltonismo, así que me van a disculpar. Lo que aquí en azul son manzanas, aquí está en naranja. Quiero hacer un poquito más desafiante la presentación. ¿Okay? Entonces aquí tenemos arándanos y manzanas, y aquí tenemos prácticamente manzanas en la zona sur y algo de cereza que está empezando a aparecer. Pero lo importante es que vean la tendencia. En ambas regiones la tendencia de exportaciones hacia la baja. Eso es una señal. Es una señal de que al menos el panorama competitivo cambió y sigue cambiando. Por lo tanto, tenemos que hacer ajustes en toda la cadena para poder revertir esta tendencia y que nos permita volver a liderar a nivel global en las especies en las que tradicionalmente habíamos sido líderes. ¿Dónde se va la fruta que exporta Chile? Principalmente se va a Asia, donde en Asia es China, luego hay algo en Japón, algo en Tailandia, pero principalmente China, Estados Unidos, y a diferencia de las temporadas anteriores, América Latina aparece como un mercado muy importante para nuestra fruta. Es el tercer mercado en importancia desde la temporada pasada, desplazando a lo que es el mercado de Europa. Y América Latina tiene varias particularidades interesantes para nuestra actividad frutícola. Primero, es un mercado que es culturalmente más cercano. No nos cuesta tanto entender cómo opera un mercado en América Latina. Segundo, está más cerca. Por lo tanto, el desafío de transportar fruta fresca 35 días o 45 días incluso, y que la fruta llegue en óptimas condiciones para aguantar 2 semanas de disponibilidad en el mercado, es una barrera que disminuye. ¿Cuál es la barrera en América Latina? Probablemente la barrera en América Latina es el nivel de desarrollo de los mercados, que están probablemente menos desarrollados de lo que está el mercado en Europa o en Estados Unidos. Y en ese sentido, entonces, si existe o no un elemento diferenciador que podamos usar para que nuestra fruta ocupe un lugar de fruta de alto valor en estos mercados. Esas son las preguntas que deberíamos tratar de respondernos y tratar de enfocar para poder, primero, conquistar estos mercados y que siga creciendo en relevancia. Y menciono América Latina porque América Latina es un mercado muy importante para la manzana fresca. Manzana que, como vimos recién, digamos, es un cultivo muy importante para esta región. Brasil, Colombia, Ecuador, son 3 mercados prioritarios para la manzana fresca de exportación chilena. Revisemos ahora lo que les comenté sobre la aptitud climática. Este fue un estudio que se hizo el año 2009,
De nuevo, no se va a ver mucho, pero cuando tengan el tiempo pueden verlo en detalle. Y por supuesto el estudio está disponible y la plataforma de la que yo saqué esta imagen también está disponible, es de libre acceso. Basta que ustedes pinchen el link en su computador y van a poder ver en detalle aquello que yo les estoy mostrando de manera general en esta presentación. En primer lugar, vamos a ver cómo están distribuidos geográficamente los huertos de cerezo en la región de la Araucanía. Y vemos que en la zona norte de la región es donde están principalmente concentrados, por supuesto en la depresión intermedia de la región, y hay algo en la zona sur de la región. Y esta es la caracterización climática de la región. Y ustedes pueden ver en color verde las zonas que no tienen limitaciones climáticas para el cultivo de cereza, en color amarillo aquellas zonas que tienen alguna limitación y que por lo tanto requieren de un manejo agronómico distinto o de superar alguna barrera agronómica. Y en color rojo, que se ve poco el color rojo, pero por ahí hay algo de color rojo, son las zonas que tienen una limitación importante, es decir, zonas en las que definitivamente no es recomendable cultivar este tipo de especies. Y como podemos ver, hay algún nivel de coincidencia entre cómo está distribuida la superficie cultivada respecto de aquellas zonas en donde hay una mayor probabilidad de que el clima sea beneficioso para esa especie. O sea, al menos no habría limitaciones de clima tan importantes. Lo que es una buena noticia. Ahora, no es casualidad. O sea, el agricultor sabe dónde tiene que hacer agricultura. En primer lugar, digamos, y en segundo lugar, sabe dónde está ubicado su predio, sabe dónde tiene su tierra, sabe lo que han hecho sus antepasados ahí. No es necesariamente una novedad lo que nos encontramos, pero sí puede ser importante a la hora de pensar dónde podría crecer esta actividad, hacia dónde podríamos mirar para que se expandiera este tipo de cultivos en la región. Y ahí hay que hacer entonces también el punto respecto de, ojo, porque la deforestación o reemplazar bosque nativo por cultivos agrícolas no es algo que sea recomendable. Requiere planes de manejo, requiere consideraciones ecológicas y ecosistémicas, en fin, es solamente una indicación base. Algo similar ocurre en el caso del manzano rojo. La zona norte de la región es la que concentra buena parte de la actividad tanto en cereza como en manzano, y hay algo en la zona centro-sur de la región. A diferencia de la cereza, no tenemos cultivo importante de manzano hacia la zona sur de la región. Y climáticamente hablando, vemos que la región tiene una mayor superficie con aptitud positivas, digamos, para el cultivo del manzano rojo. En este caso específico es para las manzanas galas, pero en general. Y también tiene amplias zonas en color amarillo que son de limitación moderada, o sea que podría funcionar relativamente bien esa especie en esa zona. Y aquí tenemos un resumen, o sea, aquí vemos por las distintas estaciones agrometeorológicas qué localidades corresponden a estas estaciones y básicamente qué tipo de especies son las que mejor andarían en esas zonas. Y vemos que hay algunas limitaciones importantes, por ejemplo, en la zona de Pitrufquén, en Temuco, para el caso de las cerezas de variedades tardías, para el caso del guindo ácido, para el caso de los arándanos de variedades tempranas, en fin. Hay zonas en la región que presentan limitaciones de clima importantes. Y eso queda en evidencia en esta segunda imagen. O sea, aquí están pintados prácticamente todo en rojo. O sea, las estaciones meteorológicas que se analizaron dicen que la región tiene algunas limitaciones muy importantes para el cultivo, por ejemplo, del kiwi, para el cultivo del ciruelo para deshidratar, para el ciruelo japonés, para el duraznero, el castaño, en fin, incluso para el nogal. Hay algunas zonas en las que el castaño puede andar relativamente bien. Eso es muy importante tenerlo en consideración. ¿Algo estoy haciendo? ¿No? ¿Sí? No me muevo. Bien, veamos ahora qué es lo que nos están diciendo los mercados. Sobre qué cosas deberíamos empezar a poner nuestra atención. Primero, ¿cuáles son las macro tendencias? Es decir, ¿qué elementos son los que se han ido consolidando en el tiempo y que está directamente relacionado con las tendencias de consumo? Los consumidores, la persona que está en un mercado europeo, la persona que está en China, la persona que está en Estados Unidos, ¿qué evalúa, qué ve al momento de comprar nuestra fruta?
Y al mismo tiempo, ¿por qué podría elegir nuestra fruta o elegir la fruta de otro origen? ¿Ah? Primero, el medio ambiente. Es decir, hay una tendencia clara respecto de la conexión entre la producción de alimentos y qué impacto tiene la producción de esos alimentos en el medio ambiente en el cual fue producido. Eso como primer elemento. ¿Y qué respecto del medio ambiente? Bueno, el carbono, el agua, la biodiversidad, la economía circular, agricultura regenerativa, en fin, todos titulares que de alguna forma ya hemos escuchado antes. Lo que esto nos está diciendo es que esos elementos están siendo valorados hoy y posiblemente van a ser mucho más valorados en los próximos años. Natural, como macro tendencia. ¿Qué significa natural? Puede significar cualquier cosa, pero para efectos de los consumidores significa sin alteraciones, con mínimo proceso, orgánico o proteínas alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo prefiero, o que el consumidor en los mercados internacionales prefiere una manzana a una compota de manzana. Prefiere una manzana picada a un puré de manzana procesado. El procesamiento, a pesar de que es un elemento de agregación de valor, no está necesariamente vinculado a esta macro tendencia. Tenemos que tener ojo respecto de eso. El desarrollo de industria procesadora de alimentos tiene que lograr identificar esta tendencia y ver de qué forma se hace cargo de ella, como por ejemplo a través de aditivos naturales. Reemplazar un aditivo químico por algún aditivo natural. Aditivos me refiero a los preservantes, por ejemplo, o los endulzantes, o los estabilizantes. En fin, cómo la industria procesadora de alimentos tiene que transformar la forma en la que hace sus productos, porque de lo contrario, esta macro tendencia podría afectar negativamente su desempeño en los mercados internacionales. Tercer lugar, y es algo que nos compete mucho a nosotros como exportadores de fruta lejos en el mundo. O sea, yo no sé si ustedes han visto a Chile en el mapa, ¿eh? O se han dado tiempo de mirar dónde estamos. Estamos al final. O sea, estamos en lo más alguien dijo, lo más lejos que hay en este planeta, Chile. No hay más, o sea, más abajo está la Antártica, pero ahí estamos. Entonces estamos lejos de los mercados que comen y consumen nuestros productos. Por lo tanto, esta macro tendencia de la localidad, que es una tendencia que está siendo impulsada con mucha fuerza, sobre todo en los mercados en Europa, es algo que tenemos que ser capaces de vigilar y algo que tenemos que ser capaces de hacernos cargo. ¿Qué significa local? Significa que ojalá el producto que estoy comiendo haya transitado la menor cantidad de kilómetros desde el punto en el que se produjo hasta el punto en el que yo lo estoy comprando. ¿Por qué? Porque eso significa dos cosas. Primero, hay una vinculación teórica de que mientras menos kilómetros recorro, mi huella de carbono es más baja, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque yo al consumir algo local, lo que estoy haciendo es beneficiar al productor local que está cerca mío, y en consecuencia beneficio a mi comunidad. Eso es muy importante. Ahora, ¿por qué digo yo que hay una vinculación teórica? Porque en Europa la mayoría de la carga agrícola se transporta por tierra, mientras que Chile manda su carga agrícola por mar. Y el barco contamina menos que el camión, digamos. O sea, bien en simple. Por eso digo yo que es necesario hacerse cargo de por qué esta macro tendencia está siendo tan importante. Respecto de cómo el consumo local beneficia al productor local, es algo más difícil de hacerse cargo. Pero no imposible, porque la producción agrícola tiene estacionalidad. Y nosotros, al estar en el hemisferio contrario, tenemos la posibilidad de abastecer en contraestación todavía algunos productos. Y por lo tanto contribuir a la seguridad alimentaria global. En cuarto lugar, la calidad. Y la calidad tiene que ver hoy día con un parámetro de base. Es decir, que cuando yo me coma el producto en el mercado no me haga mal, básicamente. Y eso tiene que ver con la inocuidad, con la seguridad alimentaria, es decir, que sea accesible, asequible, la trazabilidad del producto, en fin, todo lo que hoy día deberíamos ser capaces de ofrecer como mínimo a algún comprador o algún cliente en el mercado internacional, tiene que ver con eso. Si yo no puedo cumplir con eso, de partida no tengo acceso al mercado. Y si tuviera acceso al mercado, voy a tener probablemente una mala recepción del consumidor. Me va a comprar una vez, después no me va a comprar nunca más. La trazabilidad, la inocuidad, la seguridad alimentaria son elementos críticos. Y en quinto lugar, ético. Y lo ético tiene que ver con un componente de la sustentabilidad.
Comportamiento empresarial ético, por supuesto, pero también respecto de cómo la actividad empresarial tiene en consideración los principios, ¿verdad?, de los derechos humanos en el trabajo. De qué manera nos estamos haciendo cargo de la inclusión, de las remuneraciones y del bienestar en general de la comunidad en la que una empresa está inserta y desarrolla su actividad. Eso tiene que ver con la ética. Y esa ética yo la transmito a los mercados internacionales a través de certificaciones o a través de adhesión a buenas prácticas o adhesión a buenos códigos de ética. En fin, hay múltiples formas a través de las cuales yo puedo transmitir que tengo algún nivel de comportamiento ético mínimo dentro de lo que estoy haciendo en mi actividad agrícola o mi actividad empresarial o mi actividad comercial. Ahora, no todos los mercados están en el mismo lugar o en el mismo nivel de desarrollo respecto de estos elementos. Por lo tanto, también tengo que tener en cuenta dónde quiero o dónde estoy comercializando la fruta que estoy mandando. Me tienen arrinconado aquí, lo siento, no voy a poder moverme como de costumbre. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que si yo comercializo o quiero comercializar mis productos en un mercado europeo, probablemente estas macro tendencias que yo les acabo de comentar operan de manera distinta a que si yo quiero comercializar ese mismo producto en América Latina, en Japón o en China. Y tenemos acá arriba, digamos, a los que van más adelante en el proceso, generalmente los mercados en Europa. Y ellos están impulsando, por supuesto, los elementos que yo les comentaba recién del consumo local, de lo natural, en fin. Luego tenemos un grupo de mercados que van siguiendo este proceso. Es decir, van un poquito más atrás en términos de adopción o de exigencias. Y ahí tenemos a Estados Unidos, en fin, Corea del Sur. Y luego los mercados que van más rezagados, que podríamos nombrar a China y Japón principalmente. Y que, bueno, China y Japón se están preocupando de la última de las macro tendencias que yo les mostré. Calidad, inocuidad. Si cumplo con eso, tengo acceso al mercado. Calidad e inocuidad son exigibles también en el segundo grupo de países, pero ya no es suficiente. Necesito ir un poquito más allá. Y para el tercer grupo de países, ya definitivamente es el mínimo. Si no lo cumplo, no tengo acceso al mercado. ¿Ok? Entonces, ¿qué perspectivas nos dejan estos elementos? ¿Cómo podemos analizar estos elementos de alguna manera? Primero, que el panorama de la sustentabilidad se está acelerando. Cada año que pasa, este es un tema que tiene más relevancia en la política pública y también en la comercialización de productos frescos en general. Por lo tanto, tenemos que tener una respuesta institucional respecto de este elemento. En segundo lugar, que la evaluación y el ranking de sustentabilidad que pueda tener una empresa o que pueda tener un país puede ser un elemento que te cambie el negocio por completo. Primero, si yo tengo algún ranking de sustentabilidad o alguna certificación de sustentabilidad, a pesar de que no sea una exigencia para el acceso al mercado, sí puede ser una exigencia para el desarrollo comercial de ese mercado. Y aquí hay que tener cuidado. Los estándares, en general, se han transformado en una barrera artificial al comercio. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a que tenemos clientes en alguna parte que nos empiezan a exigir un estándar. Estándares que internacionalmente son voluntarios. Pero si yo no adhiero a ese estándar, no lo puedo vender a mi cliente. Entonces se transforma en una barrera al comercio. Y también el adoptar un estándar tiene costo. Tengo que ser capaz de financiar la auditoría, tengo que ser capaz de financiar la capacitación, tengo que ser capaz de financiar un montón de otros elementos asociados a mi adhesión particular a algún estándar de sustentabilidad que me estén pidiendo en alguna parte. Por lo tanto, hay que monitorear cómo avanza esto. Desde el año 90 a la fecha, pasamos de tener alrededor de 4 o 5 estándares de sustentabilidad a tener hoy día alrededor de 500. Por lo tanto, pensar que yo voy a elegir uno y ese es suficiente es un error. ¿Qué me pide mi cliente? ¿Qué quiere mi cliente? Y en función de eso, entonces yo puedo decidir respecto de si tengo o no la posibilidad de adoptar algún estándar en particular. En tercer lugar, tenemos múltiples temas en la agenda. Como vieron ustedes ahí, la huella de carbono, la huella hídrica, los estándares laborales, los estándares éticos, en fin, hay múltiples temas. Y esos múltiples temas tienen múltiples audiencias. Por lo tanto, yo no puedo
trabajar o diseñar un único mensaje y pensar que ese mensaje va a ser suficiente para llegar a todas las audiencias relevantes. Yo cuando preparé esta presentación hice ese ejercicio y fracasé. Traté de traer un mensaje general, porque me faltaba información respecto de quién es la persona que va a escuchar esta presentación, y la única forma que tengo que el mensaje llegue a algunos de ustedes es tratando de dar un mensaje general. Si, en cambio, yo hubiese tenido un grupo, hubiese detectado que hay un grupo que tiene que ver principalmente con la producción de avellano, yo hubiese traído tal vez algo distinto, algo más enfocado en esa dirección. Por lo tanto, necesito saber a quién le estoy hablando. Y luego necesito saber qué tipo de mensaje es el que tengo que construir para que me permita contar esta historia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y por qué mi producto tiene que ser valioso para ti? ¿Ok? En cuarto lugar, los consumidores quieren elegir productos más sustentables, en general. O sea, si usted le preguntan a alguien en un supermercado en cualquier parte del mundo, incluido Chile, ¿usted quiere consumir un producto más sustentable? Y probablemente la respuesta va a ser sí, independientemente de qué estoy entendiendo yo como consumidor respecto de la sustentabilidad. Es un mensaje positivo hoy. Yo quiero consumir algo más sustentable en general, pero espero como consumidor que sea el supermercado, la feria, el retailer o el gobierno el que me ayude a saber qué cosa es más sustentable que otra. Y por lo tanto tenemos ahí un desafío dentro de la parte productiva. Tenemos que ser capaces de producir considerando los elementos mínimos de la sustentabilidad o los elementos que a nosotros nos parezcan relevantes de la sustentabilidad. Tenemos que ser capaces de transmitir ese mensaje hacia los elementos intermediarios en la cadena, los importadores, los retailers, en fin, y asegurarnos de que ese mensaje sea también transmitido a los consumidores finales. Es un desafío de la cadena completa. No basta con hacer la pega solamente aquí, si cuando llego al mercado internacional me ponen una etiqueta genérica y nadie sabe mi historia, nadie sabe lo que yo he invertido en este tema, nadie sabe las horas de capacitación que he dedicado a este tema. Tengo que ser capaz de asegurarme de que esa narrativa que yo construí llegue hasta el consumidor final, porque el consumidor final espera que alguien lo ayude a tomar elecciones más sustentables. Y finalmente, ¿qué elementos son visualmente los que nos ayudan a que el consumidor entienda o prefiera un producto por sus rasgos de sustentabilidad? Hoy día no son muchos, pero el principal es el empaque. Empaques reciclables, por ejemplo. Empaques biodegradables, por ejemplo. Ese elemento es hoy día más valorado por el consumidor que probablemente una cadena de trazabilidad muy detallada. Es decir, si yo veo hoy día un kiwi o un limón o manzanas en un empaque de cartón que dice que es un cartón biodegradable que se va a destruir las próximas 4 horas, por ejemplo, el consumidor prefiere comprar eso a comprar la malla de plástico. Siendo la misma manzana, producida con el mismo estándar, las mismas buenas prácticas agrícolas, el mismo código de ética empresarial, los mismos niveles de aseguramiento del respeto a los derechos humanos de los trabajadores, la misma manzana. El consumidor prefiere aquella que tenga un empaque que sugiera que es más sustentable. Lo es, porque el empaque biodegradable tiene menor impacto que una malla de plástico que es más difícil de degradar. Pero, aún así, esa señal es muy importante para los mercados hoy día, principalmente para los mercados que les mostré que están más avanzados en esta curva, o sea, los mercados europeos, probablemente Estados Unidos y Corea del Sur. Entonces, ¿cuáles son los asuntos clave aquí? Los asuntos clave, empaque sustentable. Y lo pongo así porque puede ser cualquier cosa en realidad. Biodegradable, hecho con biopolímero, bioinsumos. Que sea un empaque que me permita distinguir como consumidor que es un empaque que tiene el menor impacto posible en el ambiente. Segundo, natural, bajo en aditivo. Tercero, ¿qué estoy haciendo con las pérdidas y desperdicios de los alimentos? O que lo que yo produzco y lo que yo comercializo tenga algún nivel de recolección respecto de aquellas pérdidas o desperdicios. ¿Qué hace el supermercado con las pérdidas? ¿Qué estoy haciendo yo en la parte agrícola con las pérdidas?
que está haciendo el packing con las pérdidas. Tengo que ser capaz de conocer esa historia y contar esa historia. El 42% de los consumidores asocia la sustentabilidad con empaque sustentable. O sea, esa es la magnitud del asunto. Y la adopción de prácticas de economía circular es un catalizador para todos estos asuntos que yo les acabo de mostrar. ¿Y qué es la economía circular? Me imagino que algunos de ustedes ya han escuchado hablar de ella. Yo simplemente les puedo decir que es básicamente pasar de este esquema tradicional, desde el insumo hasta el producto final en una línea recta, para tratar de doblarlo, ¿verdad? De convertirlo en un círculo, para hacernos cargo de todas las pérdidas que se pueden generar en el proceso, a través de la eliminación de las pérdidas, ya sea por el diseño de lo que estoy haciendo, elimino pérdidas, o porque me preocupo de identificar dónde se generan y qué puedo hacer con los desechos, desperdicios o subproductos que voy generando en el proceso. Cómo le agrego valor a eso para no transformarlo en basura o en desecho, sino que lo transformo en un subproducto o incluso en algo que puedo usar como insumo dentro de mi circuito productivo. Por lo tanto, la economía circular es un elemento que nos permite avanzar en esta dirección. Bueno, ¿y qué estamos pensando institucionalmente como Asociación de Exportadores de Fruta de Chile? Estamos pensando en adoptar un enfoque de sustentabilidad a nivel de la industria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no lo vamos a imponer, porque nosotros no imponemos prácticas ni nada, digamos. Simplemente vamos a promocionar que se use y lo vamos a hacer como industria. Vamos a conseguir los datos y vamos a levantar este asunto para ayudar a construir esta historia que yo les estoy comentando. Primero, a través de una línea base. Ya tenemos un estudio que midió la huella de carbono, la huella hídrica de la actividad frutícola, tenemos un estudio que midió cuál es el impacto de la actividad frutícola en los territorios del país, tenemos un estudio que midió cuál es la vinculación de la actividad frutícola con otros sectores de la economía y que nos permite saber cuál es realmente la contribución del sector a la economía del país. Ese estudio va a estar disponible próximamente. La noticia es que la actividad frutícola es la que menos aporta al deterioro del clima respecto de cualquier otra actividad agrícola. Ese es un dato muy importante. Porque mientras más fruticultura tengamos, menor va a ser el impacto que tenga la actividad agrícola en general en el territorio. Muy importante. Segundo dato importante, que en aquellos territorios de nuestro país en donde la actividad frutícola es más extendida, es decir, hay más superficie frutícola cultivada respecto del número de habitantes, la pobreza multidimensional es menor. Es decir, de alguna forma, la actividad frutícola contribuye al bienestar de las comunidades en las que está inserta, ya sea a través de capacitación, a través de salarios, no tengo idea, digamos. Ahí lo que encontró el estudio es una correlación, no una causalidad, pero al menos hay algo que tenemos que poder mirar para saber qué hay ahí detrás. Esa línea base nos va a permitir construir compromisos, y compromisos a nivel de industria, es decir, de aquí al 2050 queremos avanzar en la descarbonización de la industria, o al 2025 o al 2099, no lo sabemos aún. Tenemos que construir estos compromisos. Esos compromisos van a permitirnos levantar brechas. ¿Qué nos falta a nivel de industria para poder cumplir esos compromisos? Estamos aquí, queremos llegar acá. ¿Qué nos falta al medio para eso? Y esas brechas van a significar que tengamos que desarrollar capacidades. ¿Qué capacidades necesitamos instalar en la industria para poder cerrar esas brechas? Y finalmente, construir esta narrativa diferenciadora. ¿Y cuál es esa narrativa diferenciadora? Piensen ustedes en cuáles eran los factores de competitividad de la fruticultura hace 30 años atrás. Productor de contraestación, islas fitosanitarias, acceso preferente a los mercados, en fin. Ninguno de esos hoy día sigue siendo sustento de la competitividad de la fruta. No somos los únicos proveedores de contraestación del hemisferio sur. Preguntémosle a nuestros vecinos del norte. Ya no somos islas fitosanitarias. Vemos cómo brotes de mosca de la fruta aparecen habitualmente. Gracias. Se metió una mosca de la fruta en el audio. Sí, no sé, parece que es el parlante de allá. Ok, gracias. Entonces, necesitamos construir nuevos elementos que nos permitan
sustentar la competitividad de la industria, al menos en el mediano y largo plazo. Y a nuestro juicio esos elementos están aquí. Nuestra industria tiene que ser la industria que produzca con la menor huella de carbono y de agua posible. El mínimo impacto negativo en los territorios. Respeto a la seguridad de los trabajadores. Respeto a las comunidades aledañas a la actividad agrícola o frutícola en este caso. Igualdad de oportunidades de género, de etnia, etcétera, en las contrataciones y los subcontratos. Y por supuesto, la transparencia financiera y fiscal de la industria. Creemos que sobre esos elementos podemos construir una base para la sustentabilidad de la industria. ¿Y cuál es la hoja de ruta que estamos mirando? O sea, tenemos ya nuestro estudio y línea base, estamos hoy día trabajando en una serie de indicadores que vamos a tratar de tener sistematizados hacia finales de este año, para poder construir hacia principios del próximo año el primer reporte de sustentabilidad de la industria frutícola chilena. Y ese reporte nos va a permitir entonces ejecutar iniciativas que nos permitan cumplir con los compromisos y al mismo tiempo ir diseñando la forma en la que vamos a ir contando este mensaje. Como industria queremos que este elemento sea el que nos permita competir en el futuro. Muchas gracias.